Ahora vamos a ver las variables. Una variable es como una caja donde guardamos información. Le damos un nombre y podemos usarla más adelante. En Python no necesitamos decir de qué tipo es la variable. Python lo detecta solo. Vamos a nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta para tener todo organizado, que será módulo 1. Metemos estos dos proyectos que hemos hecho. Lo movemos. Perfecto, y nos creamos otra carpeta con el módulo 2. Ahora nos la crearemos aquí dentro, seleccionamos el grande y le damos al módulo 2. Vale, esto es un sistema de ficheros de toda la vida y dentro de este creamos un nuevo archivo, variables.py, que este será nuestro script. Vale, nombre es igual, entre comillas, Antonio, un string. La edad es un entero y ponemos el número tal cual. Y pi, por ejemplo, es un decimal, 3,14. Y ya no lo cogería como un float. Ahora hay que tener en cuenta las buenas prácticas. Tienen que ser nombres claros y en minúscula. Y que no sean palabras reservadas. Por ejemplo, el nombre de un usuario podría ser usuario / y nombre. Igual al string, entre comillas. Vale, y por ejemplo un precio, pues podemos poner el total / precio, que es un nombre significativo que entendemos todos. Y le ponemos el precio que es 59,99, por ejemplo. ¿Qué deberíamos evitar? Pues por ejemplo, X igual a un nombre, a Paco. No es intuitivo esto. Y A igual a 5. No sabríamos qué es A. ¿Qué es A? Un precio total, una unidad, una cantidad, no es significativo. Esto debemos evitarlo. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a, por ejemplo, crear 3 variables que son nombre, edad y país, y imprimirlos por pantalla. Y para imprimirlos nos va a tener que aparecer lo siguiente. Me llamo el nombre, que ahí iría nuestra variable, y tengo edad, que sería la otra variable, años, punto, vivo en el país, que ahí sería la otra variable. Vale, parad el vídeo y hacerlo. Vale, vamos a resolverlo. Nombre igual a un string, Antonio. Vale. Edad igual a un entero, 35. País igual a un string, España. Vale, para mostrar el texto este, print, comillas, me llamo, cerramos comilla, coma y la variable, nombre. Otra coma, abrimos comillas y tengo, cerramos comillas, coma y la edad, coma, comillas, años, punto, vivo en, cerramos comillas y la última variable, país. Y ahora ejecutamos nuestro código, vamos a hacer un clear para verlo claro. Y vemos que se nos ha impreso lo que pedíamos.